Este es un nuevo vídeo de divulgación sobre la tecnología del automóvil, producido por Escola Técnica del Vallès. Espero que estéis bien y que la información os sea de utilidad. Continuamos con el curso Climatización del automóvil. Hoy hablaremos de la unidad didáctica 2, Introducción a la refrigeración. Hablaremos de los principios físicos de la técnica de refrigeración, la relación entre presión y punto de ebullición, los componentes básicos de un sistema de aire acondicionado, el funcionamiento hidráulico del sistema de aire acondicionado. Para seguir el curso es aconsejable adquirir el libro Climatización del automóvil, funcionamiento, diagnóstico y reparación. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallès con un 20% de descuento para el mercado español y también está disponible en Amazon para otros mercados. Se basa en el temario oficial para la certificación de los profesionales que utilizan gases fluorados para los automóviles, según el Real Decreto 115 del 2017. Está dividido en 16 unidades didácticas: impacto ambiental de los refrigerantes y normativas, introducción a la refrigeración, refrigerantes, tipos de aceites frigoríficos, equipos básicos de reparación instrumental y maquinaria, sistemas de aire acondicionado, compresores, condensadores y evaporadores, válvulas de expansión, filtros deshidratadores, electroventiladores, dispositivos de regulación y seguridad, instalación eléctrica del aire acondicionado, climatización electrónica, carga del circuito de aire acondicionado, diagnóstico de averías y alternativas a los gases fluorados. Vamos a ver las leyes físicas aplicables a la climatización. La materia puede estar en estado sólido, como por ejemplo el hielo, que es agua en estado sólido. También puede estar en estado líquido. El hielo se licúa al aplicarle calor. Y en estado gaseoso. El agua se evapora al seguir aplicando calor. Una sustancia absorbe calor al pasar de estado líquido a estado gaseoso. Al revés, una sustancia entrega calor al pasar de estado gaseoso a estado líquido. Y el calor siempre se transmite desde la sustancia más caliente a la más fría. En los equipos de aire acondicionado vamos a estar trabajando entre estado líquido del gas y estado gaseoso, y después el estado gaseoso lo vamos a volver a convertir en estado líquido en un circuito cerrado. Veamos las leyes físicas aplicables a la climatización. Durante el fenómeno de evaporación se absorbe calor. Por ejemplo, si rociamos alcohol en la piel notamos sensación de frío. Este frío es producido debido a que la evaporación del alcohol absorbe calor de nuestra piel. Otro ejemplo puede ser la utilización de un botijo, que puede bajar la temperatura del agua hasta 15 grados en una hora gracias a la evaporación que se produce por la arcilla porosa. La evaporación del agua roba el calor del agua que queda en el interior del botijo. Para los sistemas de climatización se utiliza este fenómeno físico de evaporación y condensación, pero en un circuito cerrado. Seguimos con los conceptos físicos utilizados en la climatización. Veamos, por ejemplo, qué es la calor. Calor es una forma de energía perfectamente medible a través de la temperatura, expresada en grados centígrados o en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. 0 grados centígrados serían 273,15 grados Kelvin o 32 grados Fahrenheit. Frío. El frío propiamente dicho no existe, ya que no es medible, en realidad es ausencia de calor o calor de baja intensidad. Tomamos como referencia los 0 grados y decimos que por encima de 0 grados sería calor y por debajo de 0 grados sería frío. Punto crítico de un gas. Es el conjunto de condiciones de temperatura y presión a partir de la cual no hay distinción entre fase líquida y fase gaseosa. Si calentamos un gas por encima de su punto crítico ya no es posible volver a licuarlo, debido a que se produce una descomposición química y molecular. Punto de ebullición. Es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado líquido a estado gaseoso. El punto de ebullición varía con la presión. El aumento de presión aumenta directamente la temperatura de ebullición. Y condensación. Es el fenómeno inverso a la ebullición, en el cual la materia pasa de estado gaseoso a estado líquido. En este proceso disminuye la presión y la temperatura. Continuamos con principios físicos utilizados en la climatización. Otro sería punto de rocío.
Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire. En este punto se produce rocío, neblina o cualquier tipo de nube. Si sigue bajando la temperatura, se produce escarcha o pequeñas gotas de agua condensada. Pues tendremos el agente frigorífico. Es el gas que se utiliza para realizar los procesos de intercambio de calor. El agente frigorífico utilizado en los sistemas de aire acondicionado se encuentra en estado líquido o gaseoso, en función de las condiciones de presión y temperatura. Al bajar la presión del gas o distensarse, se produce una disminución de la temperatura. Enfriamiento por distensión. Cuando un gas a presión se expande, distensa repentinamente a través de una válvula, se enfría durante la expansión. Esto sucede al liberar cualquier gas, por ejemplo un spray de aflojatodo, el aire de una válvula de neumático, etc. El aire o gas expandido a través de la válvula sale frío. Este es el principio básico utilizado en los sistemas de aire acondicionado de los automóviles. La distensión del gas frigorífico enfría el aire que entra al habitáculo. Vamos a ver los estados de agregación de la materia. La materia puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado de gas y en estado de plasma. Nosotros nos vamos a centrar en estado líquido y gas, que son las dos formas que tenemos el gas frigorífico en los equipos de aire acondicionado. Mediante la vaporización pasamos de líquido a gas y mediante la condensación pasamos de gas a líquido. Como hemos dicho, en los equipos de climatización el fluido frigorífico está en un circuito cerrado y se obliga a cambiar de estado líquido a gaseoso. Al vaporizarse se enfría y al condensarse se calienta. Veamos la relación entre presión y punto de ebullición. En cualquier líquido se cumple la condición de variación del punto de ebullición en función de la presión. Al aumentar la presión aumenta la temperatura de ebullición y al disminuir la presión disminuye la temperatura de ebullición. Si cogemos como ejemplo el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados. Sin embargo, a una presión de 3 bares hierve a 135 grados. Esto es útil, por ejemplo, en una olla a presión. Los alimentos se cocinan antes ya que la temperatura de ebullición es más alta. También se utiliza en los circuitos de refrigeración presurizados. De esta manera podemos aumentar la temperatura del motor sin que el líquido se evapore. Aquí tenemos las curvas de presión de vapor del R134A y del R1234YF. Del R134A su punto de ebullición a presión atmosférica es menos 26,5 grados centígrados. Y del R1234YF el punto de ebullición es menos 29 grados centígrados. Veamos los componentes básicos de un sistema de aire acondicionado. En primer lugar tendremos el compresor. Es el encargado de aumentar la presión del fluido refrigerante y obligarlo a circular en todos los componentes del sistema. Existen varios tipos de compresores, de cilindrada fija y variable, y de accionamiento mecánico o eléctrico según los vehículos a los que van destinados. El otro componente será el condensador. Es un radiador colocado en la parte frontal del vehículo. Recibe el gas comprimido en fase gaseosa, lo enfría y lo licúa. Pues tendremos el filtro deshidratador. Recibe el fluido refrigerante que sale del condensador en fase líquida. Retiene las posibles impurezas y el agua. El transmisor de presión mide la presión del circuito de alta. Puede ser del tipo mano-contacto de presión trinaria o de tipo electrónico, sensor MAP. La información de este sensor es utilizada para controlar el funcionamiento del compresor. Seguimos con la válvula de expansión. Distensa o gasifica el agente frigorífico a la entrada del evaporador. En el proceso de distensión del gas se enfría notablemente. Tendremos el evaporador. Es el radiador que se encuentra en la unidad climática del interior del habitáculo. Por su interior circula el gas frigorífico evaporado. En este proceso se extrae el calor del aire que entra al habitáculo. El aire que atraviesa el evaporador se enfría, deshidrata y depura. Y para acabar tendremos el silenciador o depósito receptor. Es un componente situado en el circuito de baja, justo antes del compresor. Evita que el compresor aspire refrigerante líquido que lo pueda deteriorar.
No se instala en todos los sistemas y en algunas ocasiones no existe como pieza de recambio. Se vende el tubo de baja presión, pero sin el depósito receptor. Veamos el funcionamiento hidráulico del sistema de aire acondicionado. Partimos del compresor. El compresor aumentará la presión del fluido refrigerante a una presión comprendida entre 8 y 14 bares y a una temperatura aproximada de 65 grados. Ese gas va a pasar por el condensador y gracias al aire impulsado por el electroventilador va a bajar su temperatura y va a licuarse. El gas pasará a forma líquida. Saldrá a una presión entre 8 y 14 bares igual, pero bajará la temperatura a unos 10 grados, aproximadamente 55 grados. Después del filtro mantenemos la misma presión y temperatura. Después tendremos el sensor MAP o válvula trinaria para controlar la presión del circuito de alta. Tendremos la toma de alta para poder conectar la máquina y medir la presión del gas. Esta presión del gas en estado líquido llegará hacia la válvula de expansión. Aquí en la válvula de expansión va a perder la presión, va a quedar entre 1,2 y 2 bares y va a bajar bruscamente la temperatura a unos 7 grados centígrados negativos. De esta manera, si nosotros impulsamos gas de la calle a unos 24 grados, pues ese aire se va a enfriar en el evaporador y va a salir al interior del habitáculo a unos 4 grados aproximadamente. De la válvula de expansión el fluido refrigerante sale en forma semilíquida y al pasar por el evaporador se va convirtiendo en gas. El aire de la atmósfera es enfriado bruscamente. Desde ahí vuelve por la válvula de expansión, llegamos hacia la toma de baja para poder medir la presión y desde ahí vuelve otra vez al compresor e inicia de nuevo el circuito. Vemos las opciones de climatización. La opción más sencilla sería calefacción-ventilación. Aquí el conductor solo puede subir la temperatura y determinar de forma manual pues la velocidad de entrada y las zonas por la salida del aire. Con los sistemas de aire acondicionado disponemos de un compresor y aquí no solo podemos subir sino que también podemos bajar la temperatura. Y de forma manual controlamos la velocidad de entrada de aire y por dónde entra el aire. Y en los sistemas de climatización el conductor lo único que hace es seleccionar la temperatura y el sistema automáticamente pues determina la cantidad de aire que va a entrar y por dónde entrar. Bien, es el momento de probar tus conocimientos. Estudia la unidad didáctica 2, Introducción a la refrigeración del libro Climatización del automóvil, funcionamiento, diagnóstico y reparación. Recuerda que lo tienes disponible en la web de Escola Técnica del Vallés con un 20% de descuento o en Amazon. Y después contesta el siguiente cuestionario. Aquí tienes el enlace y el código QR. Además te dejo los enlaces en la descripción y al final del vídeo. Próximamente, unidad didáctica 3, refrigerantes y tipos de aceites frigoríficos. No olvides dejar tus comentarios, críticas o sugerencias. Hasta pronto.